El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara una nueva guerra comercial contra Europa y México. El presidente de Estados Unidos amenazó con imponer aranceles del 30% a los productos provenientes de México y la Unión Europea, los dos socios comerciales más grandes de América, como parte de una campaña arancelaria en curso que ha afectado el comercio mundial. Desde que volvió a asumir la presidencia en enero, de hecho, esto significa que Trump sigue firme en su postura sin importar los costos. Pero es significativo que en Europa no se quedaron callados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que el arancel del 30% a la exportación de productos de la Unión Europea que planean imponer los Estados Unidos perjudicará a las empresas y consumidores a ambos lados del Atlántico. Advirtió que la Unión Europea está lista para actuar si las negociaciones con Washington fracasan. Pero quien fue más firme en sus declaraciones fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien afirmó directamente que la Unión Europea debe imponer aranceles similares a los productos de Estados Unidos como respuesta. Y, lo que es más importante, buscar nuevos mercados para finalmente dejar a los estadounidenses sin productos europeos, independientemente de si hay un acuerdo comercial o no. Me llamo Alexei Pech, hoy es 13 de julio, todo en orden. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace se encuentra en la descripción del video. Entonces, Donald Trump sigue manteniendo su postura en la guerra comercial y recientemente Trump declaró que impondrá un 30% de aranceles a los productos europeos. Y a continuación citarán una frase de la carta de Trump a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los Estados Unidos de América aceptaron continuar la cooperación con la Unión Europea a pesar de uno de los mayores déficits comerciales con ustedes. Sin embargo, decidimos avanzar, pero solo en el marco de un comercio más equilibrado y justo. Esto implica que las negociaciones seguirán hasta el 1 de agosto. Si para esa fecha no se alcanza un acuerdo, se aplicarán aranceles del 30% definitivamente. Este año, Trump impuso una serie de aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos y luego los suspendió, los modificó, los aumentó o los redujo. En este flujo bastante caótico de acciones políticas que obligó a todos, desde los grandes países hasta los estadounidenses individuales, a tratar de entender cómo planear su vida futura. A pesar del incremento en la incertidumbre económica, ¿cuál es el siguiente paso? El futuro de las acciones de Donald Trump respecto a los aranceles es incierto. No se sabe si los aumentará, reducirá o pausará nuevamente. Y justo ayer, la Unión Europea y México se unieron a la creciente lista de países cuyas importaciones, a partir del 1 de agosto, se enfrentarán a nuevas carteras de medidas. Ya que el lunes Donald Trump empezó a publicar cartas con tarifas arancelarias de hasta el 40%. En sus cartas a la Unión Europea y México, Donald Trump declaró que todas las importaciones estarán sujetas a un arancel del 30%, excepto los aranceles sectoriales, como el arancel del 25% para los automóviles provenientes de Europa. Ursula von der Leyen declaró en su comunicado que la Unión Europea sigue, cito, dispuesta a seguir trabajando para lograr un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de agosto. Sin embargo, según sus palabras, el arancel del 30% a las exportaciones de la Unión Europea perjudicará las cadenas de suministro a las empresas y a los consumidores de ambos lados del Atlántico. A continuación, su cita. La Unión Europea tomará todas las medidas necesarias para proteger sus intereses, incluyendo la adopción de contramedidas proporcionales si es necesario. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo de acuerdo en que la Comisión Europea debe seguir defendiendo firmemente los intereses europeos, declaró, cito, en particular, esto implica acelerar la preparación de contramedidas sólidas mediante la movilización de todas las herramientas disponibles, incluyendo la lucha contra la coerción, si no se llega a un acuerdo antes del 1 de agosto. Es importante que las opiniones de Macron y von der Leyen hayan sido respaldadas por otros funcionarios de la Unión Europea. Durante la respuesta pública más decidida a la presión política de la administración Trump y a la crisis comercial que estalló desde principios de mayo. Es decir, en Europa todos mantienen exactamente la misma postura. Si no hay acuerdo, entonces Europa debe implementar contramedidas absolutamente equivalentes. Mientras tanto, la mayoría de los productos de México podían ingresar a Estados Unidos sin aranceles, siempre y cuando cumplan con el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que el propio Donald Trump firmó durante su primer mandato presidencial. Aquí es curioso,
Pero Trump ya hizo el ridículo cuando declaró que no entendía quién había tenido la idea de firmar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, aunque él mismo ideó ese acuerdo durante su primer mandato presidencial. Y ahora los estadounidenses se mofan de eso. En una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Trump afirmó que los aranceles se impusieron para frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, un argumento que ya había usado para justificar tarifas similares a México. Y aquí Trump actuó de manera sumamente tonta, lo que solo alejará a otros de colaborar con él. Déjame explicar. Les recuerdo que en primavera Donald Trump amenazó a México con fuertes aranceles, ya que de ese país fluyen grandes cantidades de fentanilo y migrantes ilegales. En ese momento, Trump exigió que los policías fronterizos mexicanos ayudaran a sus colegas estadounidenses en la frontera, lo cual los mexicanos hicieron enviando patrullas adicionales. Parecería que los mexicanos cumplieron con las exigencias de Donald Trump, pero hoy Trump declara lo siguiente, cito, México me ayudó a asegurar la frontera, pero lo que hizo México no es suficiente, por eso estoy reanudando los aranceles. Esto implica que, sin importar lo que Trump les solicite o si acceden o no, si decide reinstaurar los aranceles, simplemente lo llevará a cabo. El ministro de Economía de México, Marcelo Ebrard, declaró que la delegación mexicana le dijo a los funcionarios estadounidenses en la reunión del viernes que los planes para establecer una nueva tarifa serían un trato injusto. Y no estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, Estados Unidos y México están negociando para encontrar una alternativa que proteja los negocios y los empleos a ambos lados de la frontera. En las cartas sobre los aranceles, fechadas el viernes, Trump declaró que cualquier medida de represalia imponiendo aranceles a las importaciones de Estados Unidos enfrentará resistencia por parte de Washington. Trump declaró que, sin importar la cantidad que decidan aumentar los aranceles, esa cantidad se sumará al 30% que nosotros cobramos. Y también calificó las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias como razones adicionales para imponer aranceles contra la Unión Europea y México. Y la administración de Trump también prestó especial atención a los impuestos al valor agregado y a los servicios digitales, que juegan un papel importante en varios países miembros de la Unión Europea. Voy a explicar. El impuesto a los servicios digitales se cobra sobre los ingresos brutos que las empresas en línea obtienen por proporcionar servicios a los usuarios de la Unión Europea. Los países donde existen estos impuestos podrán gravar todos los ingresos que obtengan las grandes empresas en línea, incluso si ese negocio se considera no rentable. Esto puede incluir ingresos por la venta de datos y publicidad. Además, también los pagos por suscripciones, pagos por software y otros tipos de servicios en línea que pagan los usuarios de la Unión Europea. Y ahora Trump arremetió contra los europeos. Trump y los miembros de su administración han declarado repetidamente que la Unión Europea supuestamente negocia de manera desleal. Bueno, y hace 2 meses Trump estaba tan indignado por la falta de progreso en las negociaciones comerciales que estaba listo para imponer un arancel del 50% a los productos de la Unión Europea a partir del 1 de junio. Recuerden, en ese momento Trump declaró nerviosamente que ya no quería ningún acuerdo con los europeos. Dijo, se acabó, detenemos las negociaciones, no habrá ningún acuerdo. Impondré aranceles del 50% sin importar nada. Claro que eso afectó a los mercados en ese momento. Trump sí impuso esos aranceles. No los impuso. De eso se trata toda la política de Trump. Después de que Trump lanzó esa amenaza a los europeos en mayo, el ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que las propuestas de la Unión Europea no eran de la misma calidad que las de nuestros otros socios comerciales importantes. Les recuerdo que en ese momento Trump no tenía acuerdos comerciales con los países a los que impuso aranceles. No se conocen las propuestas de otros socios comerciales importantes. El único que hasta hoy ha anunciado algo parecido a un acuerdo comercial completo es el Reino Unido. Y hoy Bessent decidió poner a los británicos como ejemplo. Y como él dijo, cito, el Reino Unido hizo inteligentemente un acuerdo temprano. Las cartas sobre aranceles a la Unión Europea y México fueron enviadas después de que el jueves Trump amenazara con imponer un arancel del 35% a algunos productos canadienses. Y aquí viene lo más interesante. Según la oficina del representante comercial de Estados Unidos, los países miembros de la Unión Europea en conjunto son los socios comerciales más grandes de América.
En el año 2024, el volumen del comercio bilateral de bienes entre la Unión Europea y Estados Unidos fue de casi $1 billón. El volumen del comercio bilateral entre México y Estados Unidos fue de aproximadamente 840 mil millones de dólares estadounidenses, mientras que entre Canadá y Estados Unidos fue un poco más de 762 mil millones de dólares. Y ahora Trump vuelve a intentar asfixiar a estos socios comerciales más grandes con sus nuevos aranceles. Pero si los va a imponer el 1 de agosto, nadie lo sabe con certeza, por supuesto. Por eso aquí pongo puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like.